Gálatas capítulo 4, versículo 19. El apóstol Pablo, hablando al pueblo de los Gálatas, dice la Reina Valera: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice la Nueva Traducción Viviente: oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Es interesante ver que el apóstol Pablo hace una referencia y él está mencionando cómo de alguna manera él está, dice, sufriendo para que Cristo sea formado en nosotros. En este caso, el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas. Pero también me llama la atención que hace referencia, dice, vuelvo a sufrir, vamos a decir, como dolores de parto, porque pues el apóstol Pablo pues no podía sufrir dolores de parto, porque era hombre. Pero me imagino que de alguna manera él sabía lo que era eso. Y claro, las mamás que están aquí, qué mejor que nadie, saben, ¿verdad?, lo que es un parto y lo doloroso que es. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo referencia de que él sufría, pero dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y nos podemos hacer esta pregunta: ¿cómo sabemos cuando Cristo se va formando en nosotros? ¿Cómo podemos saber? ¿En qué forma podemos saber que Cristo vamos a decir, se va formando en nosotros? Porque es un proceso. Y luego leemos este otro pasaje de Romanos 8, 28 y 29. Y dice, continúa aquí el apóstol Pablo hablando a los romanos, y dice en Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo creo que la mayoría no sabemos ese pasaje, ¿verdad? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, y nos está diciendo a nosotros, porque es la palabra de Dios, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, a los Gálatas les menciona y dice, para que Cristo sea formado en ustedes. A los romanos les está diciendo, para que sean hechos ustedes conformes a la imagen de Cristo. En este pasaje que estamos leyendo y que hace referencia a la imagen, ¿a qué imagen se está refiriendo? ¿Al físico?
¿Parecernos físicamente? No, ¿verdad? Dios es el que es nuestro creador, es el que nos ha hecho, nos ha formado en el vientre de nuestra madre. Y cada uno nos hizo como somos, especiales. Cada uno de nosotros somos especiales. Como dicen las huellas digitales, imagínense los millones de personas en el mundo y no hay una persona que tenga una huella digital como otra. Imagínense. ¿Cómo se puede hacer eso? Solo Dios. Solamente el Señor. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Estamos diciendo y estamos de acuerdo que no se está refiriendo a la imagen físicamente. Porque es cierto, sí, físicamente sí nos parecemos tal vez a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros abuelos, ¿verdad? Eso es muy común, que en lo físico sí haya rasgos a alguien de nuestra familia. Eso es normal, eso es muy, muy común. Mi esposa me dice de vez en cuando de que cómo me parezco a mi papá en rasgos diferentes, como camino, dice, hasta a veces cómo te sientas y dice, te pareces a tu papá mucho. Y es claro, es normal, es natural, ¿verdad? Y sí, es cierto que vamos a decir en este caso, la imagen física o rasgos físicos de nuestros padres es natural y normal, que sí nos vamos a parecer. Pero en este caso, lo que el apóstol Pablo está diciendo que seamos hechos conformes a la imagen de Jesús. Así es que cuando está haciendo referencia a la palabra para que fuésemos hechos conformes a la imagen, uno de los aspectos principales a los que está haciendo referencia la Escritura es al carácter. ¿Y cómo se puede ver el carácter de una persona? Bueno, a través de su forma de pensar, de actuar, de reaccionar, de cómo reaccionamos ante diferentes circunstancias, a través de nuestros sentimientos. Ahí se va reflejando nuestro carácter, el carácter de una persona. Entonces, parte de ese parecernos a la imagen de su Hijo es en el carácter. Como cuando dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y nos hacíamos esa pregunta, ¿cómo sabemos cuando Cristo se va formando en nosotros? Bueno, precisamente a través de los aspectos de nuestro carácter. Esa es una forma. Pero vamos a ver otra que es interesante y que nos va a ayudar a entender mejor estos pasajes que tal vez no los sabemos de memoria y los hemos leído muchas veces. Pero ¿cómo sabemos? Cuando Cristo va siendo formado en nosotros o está siendo formado en nosotros. ¿Cómo nos podemos dar cuenta?
Uno, que es un pasaje que todos conocemos, Mateo 7:16. ¿Qué nos dice Mateo 7:16? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Recordamos ese pasaje, ¿verdad? Y luego también el versículo 20 en ese capítulo. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús está hablando y Él está diciendo que nos van a conocer a través de nuestros frutos. Entonces, a través del fruto que cada uno de nosotros damos, ahí es conforme podemos darnos cuenta que Cristo está siendo formado en nosotros. Vamos a decir así, el fruto del Espíritu, porque así dice la palabra, habla en singular, el fruto del Espíritu, aunque son varias virtudes o varias, pero no dice frutos, dice el fruto, porque lo toma como uno solo. Pero vamos a decir, a través del fruto del Espíritu, a través de las diferentes, vamos a decir, voy a usar la palabra virtudes, que conforman el fruto del Espíritu, es una forma en donde vamos a poder reflejar de que Cristo está siendo formado en nosotros. Amén. Ahora, el apóstol Pablo, precisamente en Gálatas, él está hablando, está identificando precisamente el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, que yo creo que igual la mayoría de nosotros no sabemos ese pasaje. ¿Qué es lo que nos dice Gálatas 5:22? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estamos diciendo, el fruto del Espíritu son virtudes o cualidades, podemos también decir. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo usa esta palabra? Fruto del Espíritu. ¿Por qué usa la palabra fruto? ¿Qué es un fruto? ¿Qué podemos entender? ¿Qué es un fruto? Bueno, según la definición de un diccionario, dice que fruto es como algo de utilidad, así dice ese diccionario, algo de provecho, o algo que da como resultado el producto también de algún trabajo que hayamos hecho. Hicimos un trabajo, es el fruto que dimos por aquel trabajo que se hizo. Pero usa la palabra fruto porque en cualquier árbol que da fruto, ese fruto se va a ver y se puede ver. ¿No es así? Por eso dice el fruto del Espíritu. Por eso usa esa palabra. Porque cualquier árbol que dé fruto, el fruto se ve. Así es. Entonces, de alguna manera, hablando espiritualmente, el fruto del Espíritu en nosotros se tiene que ir viendo, se tiene que ver. Se tiene que ver. No hay un árbol que dé fruto que no se pueda ver el fruto. Entonces, no hay.
Hay hortalizas que van bajo la tierra, no se ven. Así, las zanahorias, ¿verdad? Las papas. Pero hablando del fruto de árboles, ¿se ven? Ahí están. Ahora, ¿cuál es la característica de un fruto, de una fruta? ¿Cuál es la característica de una fruta? ¿Para qué sirven vamos a decir en este caso, las frutas? Una manzana, vamos a decir, una naranja, una pera. ¿Cuál es la característica de una fruta? ¿Cuál? Nutrirnos. O sea, la fruta es para beneficio de los demás. Cuando las demás personas, cualquier persona, come de ese fruto, va a tener un beneficio. Porque las frutas, todas, tienen vitaminas, tienen minerales, nos alimentan, nos nutren, son nutritivas. Y como dicen, ¿verdad? Últimamente, los doctores lo recomiendan que debemos comerlas más y hacer a un lado, como dicen, la comida chatarra, porque la comida chatarra, que es sabrosa, pero no nutre. Pero el fruto, las frutas, vegetales, claro, sí nutren y tienen sus vitaminas y sus minerales para la persona, para todo ser humano, que debemos de consumirla. Entonces, es interesante que el apóstol Pablo usa esa palabra, fruto del Espíritu. Entonces, vemos que Gálatas hace mención, más el fruto del Espíritu. Y empieza diciendo, ¿cuál es la primera cualidad o característica o virtud del fruto del Espíritu? ¿Cuál es el primero? El amor. Menciona el amor. Ahora, es interesante, aquí en este caso hablando del amor como parte del fruto del Espíritu, aunque pudiera haber por ahí definiciones de la palabra amor, pero la Biblia no nos da una definición en una frase. El amor es esto. No. En sí lo que encontramos en la Escritura, hay una palabra que sí, en cuanto hablando del amor, que yo creo que todos conocemos. Dios es amor. Él es el creador. Esa es la esencia de Dios, amor. Pero hablando en cuanto a como fruto del Espíritu en nosotros como seres humanos, no encontramos una definición teórica en cuanto al amor, sino que nos las presenta principalmente en forma de acción. ¿A qué me estoy refiriendo? 1 Corintios 13, la mayoría también conocemos. Y decimos que en forma de acción, porque ahí encontramos que nos dice que el amor, lo que el amor hace y lo que no hace. Lo que hace y lo que no debe de hacer. Es como nos presenta lo que es el amor, en una forma de acción. No es nada más una definición. Entonces, leyendo 1 Corintios 13, y que habla en cuanto al amor, empieza diciendo, el amor es ¿qué? Es sufrido. Ahí empieza diciendo lo que es el amor. El amor es sufrido, es benigno. Y después dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece.
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ahora, es interesante ver que cuando hace referencia a lo que sí, hay más nos que sí. El amor es, otra vez, en el 1, regresando al 1, sufrido, digo es en el 4, sufrido benigno, no tiene envidia. Sufrido es benigno. No me quiero meter en cuanto a tratar de hablar en cuanto a lo que cuando habla de que el amor es sufrido y es benigno. Pero sí lo entendemos, ¿verdad? Y generalmente, como seres humanos, el amor, esa es parte del amor, sufrido y benigno. Pero generalmente en nuestra humanidad rehuimos, rechazamos esas palabras. No nos gusta. No nos gusta, hablando de sufrir, ¿no? Tenemos que sufrir. ¿A quién le gusta? Nadie. Y como les dije, no nos vamos a meter ahí a hablar de eso. Pero, entonces, lo que podemos ver aquí es esto. El amor como parte del fruto del Espíritu. El amor como parte de que Cristo está siendo formado en nosotros. Es muy común que cuando se habla de amor, lo relacionamos directamente con el sentimiento, con un sentimiento. Y sí tiene que ver, claro que sí, no voy a decir que no tiene nada que ver con nuestros sentimientos, sí, pero el amor no es un sentimiento. Pero generalmente así se relaciona. Por eso es muy común escuchar, sobre todo parejas, novios, ya no te amo, ya no siento que te amo. Decía una ocasión, estaba hablando con un hermano, y decía, hermano, aquella muchacha, ¿le gusta, hermano? ¿Usted le gusta aquella muchacha? No, pero no, a mí no. Y le decía, pero hermano, aquella muchacha, su papá tiene mucho dinero. Ay, ya siento que la quiero. El amor es realmente viene siendo un acto de la voluntad. Sí, como digo, sí implica el sentimiento, claro que sí, pero es un acto de la voluntad. Por eso cuando Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, cuando dice, amaos unos a otros, ¿qué está diciendo? ¿Qué implica? Está diciendo, ámense. No dice, si sienten amar a los demás, sino está diciendo, ámense unos a otros. ¿Por qué dice así? Porque implica, es algo que es de nuestra voluntad. No es necesariamente un sentimiento. Entonces, generalmente, hablando de las parejas, novios, esposos, generalmente cuando los muchachos, una muchacha se conocen y se atraen, algo sucede que le atrae en uno para con el otro. Algo sí hay. Pero cuando dicen, el amor es ciego,
A veces sí. Pero por eso se aconseja, sobre todo a los jóvenes, de que no sea así. Es que tienen que conocerse. Cómo piensa, cómo es, planes, metas, muchas cosas. Pero cuando se atrae a aquella pareja, hay algo que les atrae. Y conforme se van conociendo, entonces va habiendo, ¿verdad? Van uno y el otro diciendo, sí, yo me gusta ese muchacho, esa muchacha y cada quien. Y hasta que deciden casarse y qué bueno, y gloria a Dios. Y ya se forma un matrimonio. Pero no es necesariamente de que se ve la persona, como dicen, amor a primera vista, no es cierto. Sino ese es un proceso, conforme se va conociendo el hombre y la mujer. Ahora, de alguna manera, y a veces pasa desapercibido, esa voluntad de que nos interesa aquella persona, puede ser hablando de la novia, hablando de la esposa, hablando del amigo, hablando de la amistad, porque el amor implica, ¿amamos a nuestros amigos? Sí. ¿Amamos a nuestros hermanos en Cristo? O sea, estoy hablando del amor no nada más entre pareja, sino hablando del amor al prójimo también. Ahora, implica ese amor al prójimo. ¿Cómo es que van haciendo en nosotros? Por nosotros mismos no tenemos esa capacidad. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que mora en nosotros, que hace que podamos amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Por nosotros mismos no. Nosotros no tenemos esa capacidad. Empieza generalmente, hasta que aceptamos a Cristo, Cristo viene y mora en nuestros corazones, en nuestras vidas, es que empieza. Amén. Así es que dice, ¿qué es lo que dice este capítulo que vimos de 1 Corintios 13? El capítulo 3, el versículo 13. Y vemos ahí cómo el amor reina como supremo, por encima de todas las virtudes. Cuando dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es, ¿cuál? El amor. O sea, lo pone como el amor como el supremo, sobre todo. Por eso el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor como fruto del Espíritu, el amor como parte de que se va a reflejar de que Cristo está siendo formado en nosotros. De alguna manera nos lleva a nosotros como creyentes a que busquemos en todo momento el bien para el otro, para el prójimo. Cuando eso está en nosotros, de querer buscar el bien para los demás, siempre, no solamente cuando nos interesa o nos conviene, sino siempre. Entonces, eso se puede llamar que sí es parte del fruto del Espíritu en nosotros. Porque podemos decir, como el hermano la muchacha aquella. La muchacha, no me gusta, no me interesa. No, su papá tiene mucho dinero, ya siento que la quiero. Realmente eso no es parte de él.
fue nomás una conveniencia, un interés. Pero cuando realmente el amor de Dios, que es el único amor genuino, no hay otro. El único amor genuino es nosotros, porque Dios es la fuente de amor. No hay ninguna otra fuente. Cuando la fuente es el interés, cuando la fuente es otra cosa, ese no es el amor genuino. Pero cuando el amor genuino es el único que proviene de Dios, cuando ese amor realmente está en nosotros, se va a reflejar, se va a través de nosotros siempre el que vamos a buscar el bien para los demás. Amén. Entonces, esa es una forma de ver de que Cristo está siendo formado en nosotros. Cuando nosotros vemos a una persona, vemos esa cualidad, ese fruto en aquella persona de que es amor, refleja y ama al prójimo. Ahí podemos decir que esa persona, que Cristo está siendo formado en esa persona. Amén. Así es que esa es una parte. Entonces quiere decir que si en mí, pues la verdad, yo no siento amar a todo mundo. ¿Podemos decir eso? A veces está difícil, ¿verdad? ¿Amamos a todo mundo? Híjole, no sé. Amar a todo el mundo. No. Amar a aquel hermanito, a aquella hermanita que me ha dicho, que ha hablado y que... Pero si somos obedientes a la palabra, dice que tenemos que amar. Si me ha hecho algún mal, pues la palabra me dice que tengo que perdonar. O sea, no tenemos pretexto. Tenemos excusas, muchas, pretextos, pero conforme a lo que la palabra me dice, no tenemos pretexto para no amar, para no decidir amar. Entonces, si en mí está empezando a brotar ese amor hacia los demás, hacia mi prójimo, hacia Dios, cuando antes no lo había, antes había odio, indiferencia, pero cuando empieza a brotar en mí ese amor que antes no lo había, entonces ahí podemos ver que Cristo está empezando a ser formado en mí. Es como, vamos a decir, parte de un termómetro. Cada quien cheque su termómetro, cómo va, cómo se siente. ¿Existe ese amor en ti? Si tú sabes que no, entonces que no hay eso más que hay un amor convenenciero, un amor interesado, un amor. Entonces cada quien evalúese y dése cuenta de que, entonces Cristo no está siendo formado en mí, porque esa característica del fruto del Espíritu no la tengo. Amén. Nadie me lo tiene que decir, me lo está diciendo la palabra. Después, ¿qué sigue? Amor. ¿Cuál es el segundo? Gozo. Gozo. Está hablando de gozo. Entonces, ¿qué es el gozo? Leyendo precisamente... amores, no sé, ok. Acá estamos ya viendo lo que nos menciona, ¿qué fue lo que leímos? El otro pasaje donde está hablando del fruto. El gozo, según el diccionario, dice, es una situación del alma, así menciona. Movimiento del ánimo, producido por la complacencia a causa de un acontecimiento agradable o por algo que se tiene o que se espera.
Es lo que menciona el diccionario. Pero más que todo, para mí, como hemos entendido, eso sería más que todo alegría. Por ejemplo, la Escritura dice, las noticias del Evangelio son de gran gozo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Pero dice, en el Espíritu Santo. Ese gozo se experimenta en el creer, dice Romanos, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, vemos que la Escritura nos anima a gozarnos en el Señor, ¿verdad? Encontramos varios pasajes que dice, gozaos en el Señor, gócense en el Señor. El gozo es de una naturaleza tal que puede disfrutarse aún en medio de las tribulaciones. Entonces podemos entender que gozo no es exactamente lo mismo que alegría. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Porque es muy común, sí son parientes, vamos a decir, gozo y alegría. Sí, estamos gozosos, estamos alegres, sí, pero no es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Gozo no es producto de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza puesta en Dios y sus promesas. Ahí viene el gozo. Y la alegría sí es algo producido generalmente por las circunstancias. Entonces vemos que no es lo mismo. Aunque se ha confundido, a veces se hace referencia de que es lo mismo, pero no es así. Entonces, la alegría es algo pasajero, es algo circunstancial, la alegría. Pero el gozo del Señor, dice, permanece a pesar de las dificultades. El gozo del Señor va a estar allí a pesar de los problemas. Esa es la diferencia. Por eso la Escritura hace mención que nos gocemos en el Señor. Porque podemos estar gozándonos en el Señor a pesar de que tenemos problemas. ¿Quiénes no han experimentado eso? ¿Sí? A veces no es fácil, pero sí se puede. Tenemos problemas, dificultades, diferentes situaciones de diferente índole, sí. Y ahí están los problemas, ahí está la situación. Pero a la vez hay como una paz, como algo que no entendemos qué es. Y precisamente viene siendo lo que dice la misma Escritura. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Experimentamos esa paz a pesar de las dificultades que podemos estar pasando. ¿Y qué es eso? Es precisamente el gozo de Dios en nosotros. El que estamos confiando en Él, en que estamos confiando en el Señor. Entonces, eso es algo bien importante. Cuando leemos el libro de Nehemías, vemos ahí que hace mención en el libro de Nehemías que cuando el sacerdote Esdras estaba leyendo al pueblo la ley, la Escritura, dice ahí que el pueblo se entristeció, se pusieron tristes. Cuando el sacerdote Esdras empezó a leer la Escritura. ¿Y por qué se pusieron tristes el pueblo? Porque cuando estaba leyendo la ley, los confrontó y se dieron cuenta que le estaban fallando a Dios. Dijeron,
le estamos fallando a Dios. Y se pusieron tristes. Pero vemos que dice ahí en Nehemías que dijo, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Entonces, en este caso, a pesar de que estaba triste el pueblo, porque fueron confrontados con la palabra y se pusieron tristes, en este caso, a veces nosotros podemos ponernos tristes por otras situaciones o circunstancias, pero como dice en Nehemías, dice, no se entristezcan. El gozo del Señor nos va a mantener. Tenemos que fortalecernos en el gozo del Señor. Así es que es importante que entendamos esto. Cuando nosotros experimentamos y alcanzamos a experimentar gozo a pesar de los problemas. Ahora, gozo no quiere decir, estoy bien contento, estoy bien alegre porque tengo problemas. Ja, 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 ja. No. Sino que gozo, la alegría generalmente sí se refleja así. Estoy bien alegre. Pero como decimos, la alegría tiene que ver con las circunstancias. Tengo un carro nuevo, que estoy bien alegre. Pero ¿qué pasa si el carro nuevo se te descompone o te pasa algo? La alegría se va. ¿No es así? Entonces es circunstancial. Pero el gozo del Señor, a pesar de las circunstancias, ahí está, ahí permanece. Y eso va a está reflejando mi confianza en Dios, mi confianza en el Señor. ¿Estás experimentando ese gozo en ti? Si lo estás experimentando, entonces podemos decir, como estamos leyendo aquí Gálatas, ¿qué nos dice? ¿Qué leímos de Gálatas? ¿Qué fue lo que vimos? Que Cristo está siendo formado en nosotros. Podemos decir que Cristo está siendo formado en nosotros. Ahora, que tiene algo que ver el gozo con la siguiente característica: paz, la paz. Tiene que ver con la paz también. Pero en este caso, hablando de paz, yo creo que la mayoría conocemos el término hebreo de paz. ¿Cuál es el término hebreo de paz? Shalom. Cuando aprendemos el significado de la palabra, ¿verdad? Shalom, sabemos que no es exactamente como lo identificamos en nuestro idioma con la palabra paz. Generalmente cuando decimos paz, ¿qué es lo que entendemos con la palabra paz? Generalmente la identificamos con, estoy en paz porque no tengo problemas. Pero shalom va más allá de que no tenga problemas o que no tenga luchas. Sino shalom da la idea de estar saludable, estar próspero, estar completo y sí, estar en paz. Entonces nos damos cuenta que el término hebreo abarca, el término hebreo en cuanto a paz, que es shalom, abarca más. Entonces cuando hace referencia a la Escritura, a estas características del fruto del Espíritu, paz, está refiriéndose a paz en cuanto a sí, que seamos prósperos, no prósperos nada más materialmente, sino espiritualmente. Saludable en cuanto a la salud, completos, a salvo, podemos decir también.
Entonces, a eso se está refiriendo cuando dice paz, a ese tipo de paz. Como decíamos hace un momento, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios, a eso se está refiriendo. Como dice también ahí en Colosenses 3, que debemos ser, como los cristianos debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando está diciendo guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿qué significa aquí la palabra vínculo? ¿Qué significa? Nos vincula, ¿verdad? Como una unión, como una identificación, como un acuerdo. Cuando usa esta palabra, el vínculo de la paz, entonces, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, es como podríamos decir que nos está diciendo, ok, entre ustedes, deseense prosperidad, deseense salud, deseense el bien completo el uno para el otro. A eso se está refiriendo. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Y qué significa solícitos? Es la palabra solícitos. ¿Qué significa? Dispuestos. Estar siempre dispuestos. Querer eso. A eso se está refiriendo. Entonces, dice otro pasaje que en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Y es interesante ahí porque cuando dice en cuanto dependa de nosotros, porque cuántas veces nosotros, hay otras personas que no están en paz con nosotros. Pero no es por culpa de nosotros. A veces otras personas no están en paz con nosotros por situaciones de la persona. Puede ser envidia, puede ser X cosas diferentes. Eso es muy común. Pero en lo que a nosotros respecta, yo puedo decir, bueno, yo no tengo nada contra aquella persona. No, es que, bueno, si hay algo que yo hice, que yo no sabía, o que dije, bueno, pues que me perdone, yo no quiero estar mal. Sí se entiende, ¿verdad? Por eso aquí se refiere en este pasaje cuando dice, en cuanto dependa. Ok, entonces, quiere decir de que si estoy aprendiendo a experimentar esa paz, desear esa paz para los demás, en ese aspecto de querer prosperidad, de desear salud hacia los demás, entonces quiere decir que el fruto del Espíritu en mí está reflejándose. Ahí está. Recuérdense lo que dijimos en un principio. Fruto, toda fruta, el beneficio no es para la misma fruta. El beneficio es para los demás. Y por eso usa la palabra fruto del Espíritu, es para hacia los demás. Pero a veces, en nuestra naturaleza carnal, somos muy egoístas. Esa es nuestra naturaleza. Nadie nos escapamos de eso. Pero gloria a Dios que el Señor vino y nos libertó, nos liberó. Amén. Así es que la otra característica, ¿cuál sigue? Paciencia. Bueno, yo creo que ahí no hay problema. Todos somos bien pacientes, ¿verdad? Ahí no tenemos ni para qué hablar ahí al respecto. La paciencia, podemos decir que es una virtud
de Dios, porque Dios es paciente, porque Dios no nos, vamos a decir, no nos da o no nos castiga de acuerdo a cómo nosotros somos o a lo que nos merecemos, por su paciencia, su misericordia, su gracia, su amor. Pero dice que nosotros tenemos que ser pacientes. Dice que nosotros debemos, como hombres, debemos de seguir el ejemplo de Dios, que Él es paciente para con los demás. Entonces, la paciencia, es muy común decir también, Señor, dame paciencia. ¿Les ha tocado? No, ustedes mismos no los han experimentado, ¿verdad que sí? Señor, dame paciencia. Es que no aguanto a esta persona. No aguanto a mi esposa. No aguanto a mi esposo. No aguanto a la hermana. No aguanto al hermano. Dame paciencia. Pues te la está dando a través de esa situación, esa circunstancia. Es para que tu paciencia sea ejercitada. Nada más que lo hemos malentendido, como ya lo hemos dicho varias ocasiones. Cuando dice, Señor, dame paciencia, Dios dice, ¿quieres paciencia? Ok. Va a poner a tu esposa como nunca antes se había puesto. Dice, ay, no la aguanto. O tu esposo, viceversa. Ay, pues pediste paciencia. Como lo digo seguido. Quiero tener mis brazos fortalecidos, musculosos. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a poner a descansar. ¿Qué tengo que hacer? Ejercitarlos. Y hay que hacer esfuerzo para hacer el músculo de los brazos. ¿Queremos paciencia? Hay que ejercitarla. ¿Cómo se ejercita la paciencia? A través de circunstancias que nos impacientan. Es entonces que la paciencia se va desarrollando en nosotros. Amén. Pero generalmente está mal, el concepto está mal, lo hemos entendido mal. Señor, dame paciencia. Y pensamos que va a venir así como que, sí, ya soy paciente. Sí, no. Tiene que ser ejercitada la paciencia. Pero eso depende de cada quien. No depende de Dios. ¿Sabías que no depende de Dios? No. Como decíamos la vez pasada, la semana anterior, lo que depende de Dios ya lo hizo. Ya se hizo. Ahí ya. Cuando dijo consumado es, todo lo que dependía de Dios, ahí está. Lo demás es trabajo de cada quien. Pero con la diferencia de que no es por nosotros mismos. Desde que venimos a Cristo ya el Espíritu Santo mora en nosotros y ya no estamos solos. Podemos. ¿Podemos? Sí podemos. ¿Queremos? A veces no queremos. Esa es la diferencia. Pero de poder sí podemos. Antes que no estábamos en Cristo, podíamos decir no puedo y no puedo. Pero ahora en Cristo sí podemos. En Cristo sí. Sin Cristo no, pero en Cristo sí. Todo lo que tiene que ver con nuestro carácter, todo, en Cristo podemos. Así es que, pero a veces no queremos, no estamos dispuestos. Así es que, ¿cómo está? Cristo se puede reflejar en nosotros a través de la paciencia. A ver, cada quien, no levante la mano. Cada quien.
A ver. Acuérdense, estamos hablando que es el fruto del Espíritu. Entonces, yo como fruto, es cada uno como el fruto. La paciencia, los demás pueden ser bendecidos con mi paciencia. Los demás pueden ser recibir el beneficio de las vitaminas y minerales que contienen mi paciencia. Entonces, podemos, por eso dije, es como un termómetro. Podemos decir ahí que Cristo está siendo formado en nosotros. Wow. Por eso digo que es como un termómetro. Ahí nos va a servir, tengo tarea que hacer, ¿verdad? Tenemos tarea que hacer. ¿Cuál es la siguiente característica o virtud del fruto? Benignidad. Voy a tomar benignidad y bondad. Benignidad y bondad. Según dice que es, denota la idea de ser bueno, beneficioso, favorable, correcto, afable, apacible, benévolo. Benignidad. Es algo que tiene que estar en nosotros, como ese fruto. Ser benignos, benévolo. Bondad. Bondad, fíjense, bondad también tiene, dice un diccionario, natural inclinación a hacer el bien. Fíjense, natural inclinación para hacer el bien. A ver, está en nosotros esa inclinación natural. Cuando dice natural es algo que ahí está, que no tenemos que esforzarnos, que no tenemos que pensar, sino es algo que ahí está, se da, ahí está, para hacer el bien. Cuando dice para hacer el bien es en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras relaciones con los demás, en lo que hablamos, en lo que decimos, es algo en lo que pensamos, porque es muy común que si hablamos en cuanto a lo que pensamos, es muy común de que no hay esa natural inclinación de bondad cuando de repente hablamos de alguna otra persona, X persona. Como que, no. Ahí como que esa inclinación natural de hacer el bien, como que ahí nos detiene. No, pero no, porque no. Esa persona no se lo merece. Consciente o inconscientemente a veces lo hacemos. Pero ¿qué dice aquel dicho popular? Hacer el bien sin mirar a quién, ¿verdad? Dice un dicho popular por ahí. Pero pues de alguna manera tiene un sentido bíblico, porque Dios nos llama para hacer el bien a todos. Para todos. Natural inclinación a hacer el bien, bondad. Esa persona es muy buena, es bondadosa. Porque si se refiere a una acción, siempre va a decidir por el bien. Si se refiere a que habla de aquella persona, siempre va a hablar bien de aquella persona. A pesar de sus defectos, a pesar de lo que aquella persona tenga, fallas, defectos, lo que sea. La persona bondadosa va a hablar bien.
Ya me están diciendo que el reloj me quedó chiquito. Aquel reloj grandote que lo vea. Entonces, ¿cómo está la bondad de nosotros? ¿Cristo está siendo formado en nosotros? Fe. Ahí solamente cada quien, ¿verdad? Dios y nosotros. Dios nos está hablando a través de su palabra. La fe no voy a profundizar mucho porque es algo de lo que mucho se habla, se predica, se enseña. La fe, bueno, es Hebreos 11:1, todos lo conocemos. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice un diccionario en cuanto a la fe: creencia no basada en argumentos racionales. Me gustó esa definición. Creencia no basada en argumentos racionales. ¿Sí? Nuestra naturaleza siempre tendemos a decir yo tengo fe porque razonamos las cosas. Y sí, yo tengo fe. Pero realmente la fe verdadera no puede ni debe estar basada en argumentos racionales. Cuando decimos por fe es, como nos dice Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, si realmente yo estoy teniendo esa fe, entonces quiere decir que en mí se está empezando a reflejar esa fe. Amén, Señor. Ya vamos a acabar. Mansedumbre. La virtud del que es de trato suave y tarda mucho en airarse, que es apacible. ¿Cuántos pueden levantar la mano? ¿Cuántos podemos levantar la mano? Y decir, sí, la mansedumbre está en mí. La mansedumbre debe de buscarse. Dice el Salmo 76, Dios salvará a todos los mansos de la tierra. Pero como Cristo está en nosotros, sí podemos llegar a ser personas con mansedumbre. Y el último, templanza. Templanza, conocemos, ¿verdad?, el término en general. Dominio propio, alguien con moderación, sobriedad, continencia o abstinencia también. Porque ahí tiene que ver, hablando por ejemplo de matrimonios, cuando algún matrimonio hay infidelidad, que quiere decir que hubo adulterio, en esa persona, hombre o mujer, no había templanza. Porque la templanza es dominio propio. Y si hay dominio propio, no vamos a tener problemas con eso. Porque hay dominio propio. Entonces, es considerada también como una persona con temple, con templanza, puede moderar los apetitos y los placeres de los sentidos. Ahí les va una donde tal vez fallamos. Yo soy el primero.
qué rica está aquella carne asada, la comida. ¿Somos moderados en cuanto al placer de la comida? Tiene que ver eso también, no nomás, a veces creemos que eso tiene que ver con los aspectos del sexo. No. Con los aspectos, por ejemplo, ¿hay templanza en nosotros? Qué difícil, ¿verdad? Pero tiene que ver. De que hasta ahí no debo de comer más por mi salud. A veces decimos mi esposa y yo, híjole, tengo ganas de comer esto. Y le digo a mi esposa, yo también. Pero, ¿lo necesitamos? No lo necesitamos. ¿Lo necesita nuestro organismo? No. Pues entonces, no lo comemos. Ay, pero es que traigo antojo. Pues sí, pero gracias a Dios, muchas veces nos quedamos con el antojo. Eso es templanza. ¿Por qué? Porque sabemos que no lo necesitamos. Sobre todo cuando se trata del antojo, que un pastel y cosas así que ricas, pero pues mucho azúcar y muchas calorías y muchas cosas que pues no debemos. Sobre todo ya a la edad de uno, ¿verdad? Que tenemos que cuidar más todo eso. Cuando se está joven es más fácil. Los jóvenes todo comen y no tienen problemas. Aunque después van a pagar la factura si no se miden. Pero ahí tiene que ver la templanza también. Entonces, ¿te puedes considerar como una persona con templanza? Tiene que ver. Tiene que ver con el hablar. La templanza tiene que ver con el hablar. A veces queremos hablar y decir cosas de otra persona que no son de edificación. Si tenemos templanza, no lo vamos a hablar, a decir. No, como dicen por ahí, nos mordemos la lengua y no lo decimos, porque sabemos que no va a ser de edificación. Pero si soltamos la flecha, el dardo, el veneno, entonces no tenemos templanza. No somos mansos, no somos benignos, o sea, no se refleja el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. Todavía no acabo, pero ya. Todavía no acabo, pero por hoy ahí vamos a dejarlo. ¿Cómo nos consideramos? ¿Cómo está realmente Cristo está siendo formado en mí? Cada quien puede decir, cada quien diga, ¿está Cristo siendo formado en mí? Cada quien puede valorarse realmente. ¿Estamos siendo formados conforme a la imagen de Cristo? Eso tiene que ver. Lo que compartió la semana pasada el pastor David, lo que compartí yo la semana anterior, de transformados y renovados, tiene que ver. Esa transformación y esa renovación, ahí se va a reflejar a través del fruto del Espíritu. ¿Cómo estamos nosotros siendo transformados? ¿Cómo se va a reflejar? A través de nuestro carácter, a través de de reflejar el fruto del Espíritu en nosotros. Amén.